que puedan estar ya atentos, por favor. Bien, buenas noches, hermanos. Volvamos, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, doctor. Eso, sí, estamos acá. Muy bien. Continuemos, aprovechemos el tiempo. Vamos a ver, comenzamos con lo que es el Evangelio de Mateo. Es interesante que el estudio del Nuevo Testamento comience con esto que conocemos como el Evangelio de Mateo, ¿no? Según Mateo, él relata la historia pensando más en su nación, en su pueblo judío, ¿no? Entonces, y comienza nuestro Nuevo Testamento, comienza con el libro de Mateo, y esto se debe a que Mateo nos da fundamentos históricos de nuestra fe cristiana, de nuestra vida como cristianos, nos da muchas pautas, nos habla de la vida de Jesucristo, del ministerio, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los expertos están de acuerdo en opinar de que el Evangelio de Mateo no es exactamente el primero de los cuatro evangelios en escribirse, ¿no? Y ese lugar, la mayoría también dice que es el Evangelio de Marcos, pero Mateo nos presenta una conexión, un enlace importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que no hace Lucas, lo que no hace Marcos tampoco. Entonces es interesante, por eso decíamos que comience con Mateo. Sus palabras de introducción, ¿no?, nos llevan a las páginas de la revelación más antigua, de la cual hace una referencia o hace citas con frecuencia en todo este Evangelio de Mateo. Entonces, el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Cristo, presentar a Jesús como el Mesías, en cumplimiento a todas las profecías mesiánicas que hablan del Mesías en el Antiguo Testamento. Como parte de la estructura del libro hay un tema, ¿no? El tema central del Evangelio, según San Mateo, es que Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías, y lo presenta, expone a Jesús como el único que cumple las profecías, como el único que cumple aquello que se decía en el Antiguo Testamento. Recuerden lo que ya habíamos mencionado, que en el tiempo de Jesús, antes de Jesús y también después de Jesús, habían muchos que se hacían llamar el Mesías. Habían muchos que querían atribuirse que ellos eran el Mesías, como actualmente vemos, ¿no? Hoy en día también hay muchos, en muchas religiones, ¿no?, que se hacen llamar Jesús, que se hacen llamar el Mesías, y hay religiones grandes. En el lado del Perú hemos visto que hay muchas religiones, sectas ahí que se hacen llamar israelitas, tratan de cumplir la ley, hacen sacrificios de cordero actualmente. Entonces piensan o se autonombran en ellos mismos el Mesías. Entonces lo que hace el Evangelio de Mateo y el tema central del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como Rey, como Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. El autor, Mateo, a través de su obra, el Evangelio de San Mateo, quiere probar que Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, fue el Mesías prometido, fue el descendiente de Abraham, el heredero del trono del rey David, ¿no? Que en Jesús
quedan cumplidas todas las profecías más preciosas del Antiguo Testamento y por escuchando incluso el mandato de la gran comisión que en el capítulo 28 se presenta, se demuestra que él tuvo un propósito divino. El propósito divino es de extender a todas las naciones lo que solamente era tal vez al principio para Israel, los beneficios de las bendiciones del sacrificio de Cristo, extendido ya para todo el mundo. El autor, el apóstol Mateo, ¿no? Tiene una peculiaridad, tiene una tradición que nos hace confiar mucho en este escrito de Mateo, ¿no? Pues se sabe muy poco de Mateo, de estos tres evangelios, de los sinópticos, ¿no? Lo que se registra de él, para conocerlo mejor, es su llamamiento, su llamamiento, ¿no? Entonces, él ha sido llamado cuando estaba cobrando tributos, ¿no? Cuando estaba cobrando tributos. Entonces, él registra su llamamiento. Él estaba sentado en el banco de los tributos. Busquen su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9. Y si alguien me lo puede leer, por favor. Y mientras van buscando, vamos explicando. Él era empleado del gobierno romano. Entonces, él estaba trabajando en la cobranza de impuestos ahí en Capernaum o estaba en la puerta ahí, en el lugar donde se cobran los impuestos, los tributos, ¿no? Eh, Estaba ahí en los lugares estratégicos donde el Imperio Romano colocaba estos lugares de cobranza. Mateo 9:9, por favor. Yo también voy a traer mi Biblia. Ya lo encontré, les gané. Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, ¿no? Y le siguió. Entonces, se registra ahí un pedacito de la historia de lo que conocemos de Mateo, ¿no? Él era empleado del gobierno romano. Ahora, eh, en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 14, se refiere a este discípulo de Jesús como hijo de Alfeo. Vamos a ir. Marcos, capítulo 2, verso 14. Si me ganan, leen nomás, por favor. Amén, pastor. Eso es, gracias. Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Eso, ¿no? Se refiere a este nuevo discípulo recién llamadito como Leví, hijo de Alfeo. Ahora, en el libro de Lucas lo describe como un publicano llamado Leví. Lucas 5:27, por favor. Ahí está, dice el llamamiento de Leví. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
y Leví hizo gran banquete, gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿No? Y esa es parte de lo que nos comenta Lucas. Entonces Lucas lo designa como un publicano llamado Leví. Entonces, el autor del primer evangelio asimismo se menciona con su nombre, ¿no? Un hombre llamado Mateo. Entonces, ahí vemos un poquito humildad en este personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque de la lista de los 12 discípulos, solamente se le añade a él con el título que no es tan agradable en ese momento, no era, ¿no? De el publicano. El publicano. Él mismo menciona eso. Eh, Mateo capítulo 10, verso 13, por favor. Amén, pastor. Eso es, gracias. Mateo 10:13 dice, y Ujú. si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ah, ya, no, no es esa, no es esa. ¿Dónde está? Mm, eh, ya, el 10:3. Me equivocaba ahí. 10:3. Menciona a Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, ¿no? Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, esposo de Tadeo, etc. Entonces, el publicano. En el mismo libro de Mateo, él humildemente pone Mateo el publicano, ¿no? Como que es su apodo oprobioso para él, ¿no? Entonces, Mateo pertenecía a un grupo de hombres despreciados por los mismos judíos. A los publicanos se les daba la tarea de recoger el impuesto para el gobierno romano. Entonces, ellos eran vistos como un símbolo de opresión extranjera, porque cobraba impuestos para los extranjeros, para los que estaban en ese momento en dominio. Entonces, los judíos eh, habían salido ya de diferentes conquistas y todo, y eran tenaces porque buscaban una libertad nacionalista. Querían ser independientes, no querían estar bajo el dominio de nadie. Entonces, en ese sentido, odiaban a los que vamos a poner entre comillas, a los que se aliaban con el gobierno dominante en ese momento, ¿no? Y disfrutaban llamándolos pecadores o llamándolos publicanos. Entonces, publicano no era un título agradable para así entre el entorno judío, era un oprobio para el que escuchaba esto. Entonces, ahora, eso es con respecto al autor. ¿A quién fue escrito la carta del Evangelio de Mateo? ¿A quién? Está dirigida, cuando lo leemos, particularmente está dirigido a los judíos y a toda la humanidad en general, obviamente sí, pero particularmente a los judíos, ¿no? Y el que sea dirigido a los judíos puede verse desde diferentes hechos. Primero, Mateo presenta un gran número de citas al Antiguo Testamento, es decir, hace bastantes referencias al Antiguo Testamento. Entonces, porque cuando uno quiere enseñar o dejar algo para los judíos, ¿no? Tiene que probar que lo que está diciendo, que lo que está mencionando o la doctrina que está queriendo enseñar está citada en el Antiguo Testamento, está citada en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, por eso decimos que este libro es particularmente para los judíos, porque hace referencias, hay más de 60 versículos que hacen referencia en este Evangelio al Antiguo Testamento. Y esas referencias son la base
este evangelio, el evangelio de Mateo. Incluso en su introducción, vamos a leer Mateo 1:1. En Mateo 1:1 encontramos genealogía de Jesucristo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Desde la introducción está sugiriendo que esto es para que el judío preste atención, ¿no? Porque está hablando, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, principalmente eso va dirigido a un judío. Esos pactos que contienen las promesas del Mesías, el pacto abrahámico, el pacto davídico, ¿no? Que está en Génesis, que está en el libro de Samuel, esos pactos están referenciados aquí en el primer versículo, en el primer capítulo. Entonces, es un hecho que nos hace pensar justamente que esto está más destinado a los judíos. Entonces, notamos también que hay una ausencia de explicaciones de algunas costumbres que para un judío es normal. El judío escucha la fiesta de tal, digamos, y no necesita explicación. ¿Por qué? Porque es judío y lo va a entender, ¿no? De las costumbres judías. Entonces, esto también demuestra que Mateo estaba escribiendo a un pueblo que está familiarizado con estas costumbres, familiarizado con estas fiestas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que el libro de Mateo ha sido escrito para un pueblo o para un lector judío. ¿En qué fecha más o menos, en qué lugar más o menos ha sido escrito el libro de Mateo? El libro de Mateo ha sido escrito probablemente, dice, ¿no? En la tierra ahí de Israel entre los años 50 y los años 70 después de Cristo. Entonces, algunos historiadores también tienen su opinión, ¿no? Dicen que este evangelio haya podido haber sido escrito en Antioquía de Siria, ¿no? Y otros dicen que Mateo haya sido compuesto o haya compuesto su evangelio 8 años después de la ascensión del Señor. Más o menos buscan ese dato, esa cantidad de años. Entonces, estos datos que no están tan precisos, uno dice 50 después de Cristo, otros 70 después de Cristo, otros 8 años después de la ascensión, ¿verdad? No tienen que distraernos ni desanimarnos tampoco en tener un dato exactamente preciso de cuándo se ha escrito o se ha compuesto este evangelio, ni tampoco nos tiene que hacer dudar de la veracidad de estas escrituras. Entonces, posiblemente y probablemente entre los 50 y 70 después de Cristo. Ahora, ¿qué particularidades vemos en el Evangelio de Mateo? ¿Qué particularidades observamos en este Evangelio de Mateo? Este Evangelio tiene la característica, o varias características. Primero, el árbol genealógico de Cristo, ¿no? Se lo presenta hasta su antepasado Abraham. Eso lo encontramos en el primer capítulo, desde el versículo 1 hasta el 17, ¿no? Y vamos a dar un poquito de lectura, por favor, ¿me ayuda, hermana? Ayúdenme, por favor, con Mateo 1, 1 al 17. Amén, pastor. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Zaa, a Boz y Boz engendró a Rut, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón.
de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acad y Acad a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Eso sería todo, pastor. Amén. Muchas gracias, hermano Josué. Entonces, aquí nos presenta el libro de Mateo, la genealogía de Jesucristo hasta su papá, ¿no? Hasta José. Hasta José tenemos desde Abraham hasta a José, marido de María. Tenemos la genealogía de Jesús. Ahora nos vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 23. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Hasta el versículo 38. Y ahí tenemos genealogía de Jesús también, ¿no? Genealogía de Jesús. ¿Eso alguien me lo podía leer, por favor, otro hermano? Amén, pastor. Por favor, hermana. Ya. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salomón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Caín, hijo de Arpaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec,
hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Wow, hasta Adán se fue, ¿no? Es tremendo. Entonces, la genealogía de Jesús encontramos en dos libros, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Mateo 1, del 1 al 17, y en Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38. Pero nos damos cuenta que hay diferencias, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que hay diferencia? No son los mismos. Mateo traza una genealogía desde Jesús hasta Abraham. Lucas traza una genealogía desde Jesús hasta Adán. Sin embargo, hay muy buenas razones para creer que Mateo y Lucas hayan hecho este trazo de las genealogías totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, Mateo dice que el padre de José, y dice Mateo 1:16, que fue Jacob, ¿no? Jacob. Mientras que Lucas dice que el padre de José fue Elí, ¿no? En Lucas 23. Mateo traza una línea a través también de Salomón, hijo de David, mientras que Lucas nos lleva en la línea a través de Natán, hijo de David. Entonces, este hecho entre David y Jesús, ¿no? Son los únicos nombres que las genealogías tienen en común, y también encontramos a Salatiel, encontramos a Zorobabel, pero los demás son diferentes. Entonces, hay diferencias, notoriamente hay diferencias. Y algunos señalan que estas diferencias puedan ser como un error de la Biblia. Ahí está un error, ¿no? Pero, sin embargo, los judíos eran un pueblo especial y eran bastante meticulosos en este asunto de guardar los registros de las descendencias, ¿no? Especialmente en lo concerniente a lo que son las genealogías. Ellos eran bastante meticulosos, estrictos. Entonces, no podemos concebir que Mateo, escribiendo para un pueblo, para una audiencia judía, ¿no? No podemos conseguir que Mateo haya cometido algún error, o que Lucas siendo judío, haya podido registrar otra genealogía, ¿no? De la misma persona, del mismo linaje, completamente contradictorios, ¿no? Entonces, desde David hasta Jesús, las genealogías son, lo comparamos, lo volvemos a leer, son diferentes, son completamente diferentes, ¿no? Pero ahí encontramos la referencia a estos dos descendientes, Salatiel y Zorobabel, y se refiere a diferentes individuos, tal vez que tenían el mismo nombre. Y Mateo dice que el padre de Salatiel era Jeconías, y Lucas dice que el padre de Salatiel fue Nerí. Entonces, es normal para un hombre llamado Salatiel el nombrar a su hijo Zorobabel, y este tipo de cosas, así preguntas nos hacemos, y tal vez nos van a llevar a una duda. Ahora, hay muchas explicaciones, los historiadores, ¿no? Han tratado de ver esto también, y dicen que es que Mateo está trazando el linaje primario, o la genealogía biológica, mientras que Lucas está tomando en consideración los casos de matrimonios
había un tipo de matrimonio, ¿no? Un tipo de matrimonio por levirato se llamaba, ¿no? Cuando un hombre moría sin tener hijos, era tradición que su hermano, el hermano, se casara con la viuda y tuvieran hijos para preservar el nombre del que murió, pero se le atribuía al que, el hijo se le atribuía al que murió. Entonces, según la teoría de este historiador Eusebio, este nombre Melqui, mencionado en Lucas, y Matán, mencionado en Mateo, se casaron en diferentes momentos con la misma mujer, ¿no? Entonces, ahí habría más o menos también una explicación. La tradición llama esto está. Esto entonces haría que Elí, mencionado en Lucas, y Jacob, mencionado en Mateo, fueran medios hermanos. Entonces Elí habría muerto sin un hijo, ¿no? Y así su medio hermano Jacob se casó con la viuda de Elí, que dio a luz a José, a José, el papá o el padre terrenal de Jesús. Entonces, esto haría que José, el hijo de Elí, legalmente sea el hijo de Jacob, biológicamente, pero se lo considera a Elí como el papá. Entonces, Mateo y Lucas están registrando la misma genealogía, la genealogía de José, pero Lucas sigue el linaje legal, mientras que Mateo está siguiendo el linaje biológico, ¿no? Más o menos por ahí iría. Entonces, si tomamos en consideración estos conceptos que a simple vista no se pueden notar, ¿no? Y que los eruditos estudiadores bíblicos, historiadores, estudiosos, conservadores, y la mayoría asume que Lucas está registrando la genealogía tal vez no de José, sino de María, y Mateo estaría registrando la genealogía de José. Y Mateo estaría siguiendo el linaje de José, el padre legal terrenalmente de Jesús, a través de Salomón, el hijo de David, mientras que Lucas estaría siguiendo el linaje de María, ¿no? Familiar, que sería consanguíneo de Jesús, ¿no? Pues a través de Natán, el hijo de David, porque no había la palabra griega que ahorita se traduce para nosotros en el español como yerno. No existía eso. Entonces, José pudo haber sido considerado como un hijo de Elí, por haberse casado con María, la hija de Elí. A través entonces de estos ambos linajes, Jesús, ya sea el linaje de María, ya sea el linaje de José, etcétera, Jesús es un descendiente de David. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, si era descendiente de David, entonces era elegible para ser el Mesías. Y justamente por esta razón, para poder ser elegible como candidato para ser Mesías, era que se conservaba o eran bastante cuidadosos en este tema de guardar la genealogía, porque tenía que ser demostrable que la persona que decía ser el Mesías tenga el linaje de David en su sangre, ¿no? Entonces, trazar una genealogía, ya sea por el lado de la madre, que no era tan común en ese tiempo, o en el lado del padre, ¿no? En el caso de José, entonces han ido tal vez por estos otros lados, es que Lucas nos dice que es Jesús fue el hijo de José según se creía, ¿no? Esa frasecita menciona, según se creía. Entonces, y tomamos en cuenta también el nacimiento virginal de Jesús. Entonces, eso también nos lleva a otras cuestionantes. Entonces, por ahí más o menos va
las explicaciones de por qué estos dos linajes son notoriamente diferentes. Amén. Entonces, por ahí va el árbol genealógico de Cristo hasta su antepasado Abraham y en el otro caso hasta su antepasado Adán. ¿Ya? Bien. Tal vez ha quedado dudas sobre esta explicación de los linajes. Creo que todo ha quedado en duda. Lo que sí hay que dejar en claro, hermanos, que van a tratar de decir que siempre, no, que es un error de la Biblia. No hay errores en la Biblia. Amén. Yo sé que están cansados, yo sé que están en feriado, queriendo descansar, mis hermanos, y bueno, vamos a terminar hasta acá eh, la, eh, la clase. Ya hemos ingresado al Evangelio de Mateo. Vamos a empezar siempre con sus Biblias, por favor. Les voy a pedir que me acompañen con las lecturas. Estas comparaciones van a ser constantes entre Lucas, entre Marcos, entre Mateo, etcétera. Van a ser constantes y vamos a ir revisando poco a poco hasta que logremos culminar los 4 evangelios. Hasta mañana, por favor, sus trabajos prácticos. Ya he subido la foto en el WhatsApp y pueden enviar sus trabajos en el Classroom. Todos los trabajos, hermanos, en el Classroom. No reviso ningún trabajo en el WhatsApp. ¿Está bien? Espero que sí. Muy bien. Nos vemos la próxima clase, hermanos. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Hasta luego, pastor. Buenas noches, bendiciones. Bye, bye. Buenas noches. Amén, pastor. Buenas noches. Gracias por Hasta luego, su pastor. explicación, Amén. pastor. Feliz sábado.